buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Libre, un espacio que dedicaremos a partir de hoy a profundizar sobre temas de actualidad nacional, a través de un diálogo con expertos, analistas y protagonistas. Este primer programa lo dedicaremos a profundizar sobre el proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos. Para esto nos acompaña el diputado Luis Fernando Pérez. Bienvenido, señor diputado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la a quien le agradecemos por su presencia. Soy Marilyn Palacios y me acompaña Antonio Barrios, editor de la sección de Política y Poderes de Prensa Libre. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de nuestra cuenta en Facebook y en Twitter. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, diputado, bienvenidos también a quienes nos observan a través de prensalibre.com. Primero que nada, pues destacar que es el primer entrevistado de este primer diálogo libre, Marilyn, que tendremos de muchos en los que debatiremos pues los temas de actualidad. Y para no perder el tiempo, diputado, comiéncenos contando qué responsabilidad tiene un presidente de comisión de lo que pasa en la misma. Okay. En primer lugar, quiero dar las gracias a Prensa Libre, Diálogo Libre, por la oportunidad que me dan de estar en este primer e histórico programa de Diálogo Libre, y a ustedes dos por esta gentil entrevista que me hacen. Y respondiéndole su pregunta, pues obviamente el presidente de una comisión del Congreso, en este caso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es, digamos, el encargado de hacer la coordinación, el hacer la ejecución de una comisión de tal forma de que los preceptos constitucionales y legales en cuanto a cuál es la forma de resolver en una comisión, las actividades, las metas, los objetivos y los propósitos de la comisión puedan llevarse a cabo y puedan realizarse. El presidente es el responsable de convocar a sesiones, es el encargado de someter a consideración de la comisión la agenda que va a aprobarse en una determinada sesión de comisión, y también es el encargado de llevar, digamos, en cierta forma, por delegación de los miembros de la comisión, en este caso de Derechos Humanos, la representación en la comisión en cuanto a todas las acciones públicas que ésta realiza y de ventilar cualquier situación de orden jurisdiccional ante los órganos competentes por delegación de la Comisión de Derechos Humanos. De alguna manera puede entenderse que también puede influir como cabeza de la comisión hacia dónde vayan las decisiones. ¿En qué ámbito tiene esa influencia, diputado? Mire, sería un poco pretencioso decirle que el presidente de una comisión influye o decide por los demás. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos es un facilitador, inspira, da una visión, digamos, da ciertos marcos de referencia sobre los cuales participar, hablar, discutir y deliberar para poder decidir, pero en ninguna forma puede influenciar a otro congresista, toda vez que el congresista tiene un mandato de representación popular, tiene su liderazgo, su conocimiento, su experiencia, y somos 14 comisionados de igual categoría. La única diferencia es de que el presidente, obviamente como la palabra dice, preside las sesiones, pero no tiene ni mayor ni menor rango, sino que todos somos iguales entre la comisión. Señor diputado, la población tiene una percepción de que hubo una manipulación y presiones en la elección de los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cómo poder borrar eso? Mire, yo creo que si hay alguna elección que ha sido histórica en el Congreso de la República, que ha sido un ejemplo para la ciudadanía y un ejemplo para las otras comisiones de postulación, es la elección de la terna de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Ha sido una comisión que ha tenido el principio de objetividad, el principio de transparencia, el principio de publicidad, el principio de excelencia profesional, y adicionalmente la comisión adoptó el principio de consulta, que quiere decir que hemos hecho una serie de análisis, acercamientos y consultas a sectores involucrados en el tema de los derechos humanos para conocer de ellos cuál es su visión, su propósito, el ideal de una Procuraduría de los Derechos Humanos, los retos, los desafíos que tiene. Por lo tanto, yo estoy convencido de que no se manipuló a la comisión en ningún ámbito, y que por lo contrario, la comisión hizo un trabajo de los 14 miembros que representan 14 partidos políticos de una forma honesta, de una forma íntegra, de una forma eficiente, pero principalmente de una forma libre. Diputado, pero si fue ese trabajo tan bien detallado como usted le apunta, ¿por qué hay alguna percepción en la población, y no solo en la población, sino también en algunas entidades relacionadas a derechos humanos, de que sí ha habido
si bien es cierto, algunos han hablado de manipulación, han hablado de algunos otros vicios, o han hablado de cuestiones, han criticado bastante también a la comisión. ¿Por qué cree que queda en el ambiente esa inconformidad? Bueno, mire, yo creo que es importante que hagamos la reflexión como ciudadanía de que nos hace falta tener una cultura de mayor tolerancia y nos hace falta tener una cultura de construcción, de edificación, de compromiso y no de la descalificación y la actitud permanente de estar descalificando a las personas. La Comisión de Derechos Humanos hizo un trabajo apegado a la Constitución, hizo un trabajo apegado a la ley orgánica del organismo legislativo, apegado a la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos, y adicionalmente se apegó estrictamente a lo que establece la ley de comisiones de postulación. Nada más puede hacer la comisión. La comisión se sometió al escrutinio público, a los medios de comunicación, a las opiniones de la sociedad civil, a los debates de los mismos miembros de la comisión. Por lo tanto, yo rechazo categóricamente de que hayan existido vicios de procedimiento o que se haya tenido una manipulación por parte de algún sector. Lo que sí es cierto es de que obviamente, como le dije hace un minuto fuera de cámaras, tomando en consideración que es una selección y es una elección, obviamente las personas que se sienten afectadas o excluidas en un proceso de esta naturaleza, algo tienen que decir, pero no es descalificando a la comisión que ellos van a exaltarse, sino es reconociendo que la comisión de 20 candidatos tenía que elegir 3. Por lo tanto, eligió a los candidatos que a consideración de los comisionados llenaban las calidades, las características para poder optar a un cargo de esta naturaleza, tomando en cuenta que los otros profesionales, que también son muy respetados, muy respetables y responsables, tuvieron su calificación y su oportunidad. Pero el Congreso, en este caso la Comisión, tomó una decisión apegada a derecho, legítima, transparente, y que sé que no ha sido del agrado de toda la población y que no ha sido del agrado de los sectores interesados en el tema de los derechos humanos, pero eso no quiere decir que la Comisión haya hecho un mal trabajo, sino simplemente son percepciones, puntos de vista y principalmente intereses, porque usted sabe que en el tema de los derechos humanos hay intereses de intereses. ¿Quién, diputado? De la sociedad en general, son intereses. Por ejemplo, grupos organizados de la sociedad civil hubieran querido tener a otro candidato en la terna que a otro candidato, pero son gustos, son puntos de vista, quién me gusta, quién me cae mejor, con quién tengo amistad, con quién me identifico mejor, pero eso no quiere decir que los electos se les descalifique porque no son personas de mi personal agrado. Ese es el punto que yo quiero dejarle de reflexión a la sociedad civil que usted cuestiona hoy, que tienen que aprender a tener tolerancia y aceptar que la representación en este caso es de los diputados al Congreso, y los diputados somos los que tenemos la autoridad y la legitimidad para elegir. Diputado, solo sobre lo que usted mencionaba, y estos grupos de interés o estos intereses han tenido contacto con usted, ha recibido alguna presión usted para quitar o poner, ¿de quiénes? No de quitar ni de poner, se ha recibido una presión permanente en cuanto a qué calidades, qué características, qué procedimientos hacer para poder tener una apreciación más global de lo que es el entorno de la elección del Procurador de Derechos Humanos. Entonces, dicen algunos miembros de la sociedad civil, que me reservaré su nombre, dicen, si usted pone a fulano de tal de candidato, usted es un mal diputado. Si usted pone a fulano de tal, usted es un excelente diputado. Entonces, esas son presiones, son manipulaciones que son fuera del orden y de la legitimidad. Por eso cuando usted me pregunta que si es del gusto de la población el 100% de la terna, yo estoy seguro que no. Gracias a Dios así es, porque eso nos hace ver que somos diversos, pero dentro de esa diversidad tenemos que aprender a construir la nación que queremos, respetarnos y tolerarnos aunque no pensemos igual, y eso es lo que la Comisión ha tratado de hacer. Hemos estado recibiendo varias preguntas en Facebook y en Twitter. Una de ellas es que nuestros usuarios desean saber cuánto tiempo más se necesita para conocer al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, en este momento, Marilyn, existe un amparo en la Corte de Constitucionalidad que está por resolverse en definitiva. Hay un amparo provisional en el cual establece que los candidatos han pedido a la Corte
que se postergue temporalmente la elección y será hasta que la Corte de Constitucionalidad en definitiva resuelva qué va a pasar con este candidato, que el Pleno del Congreso va a pasar a hacer la elección, pero no pasará del 20 de junio de este año por mandato legal que el Congreso tuvo que haber ya hecho su elección. Gracias, señor diputado. Así es que ahora vamos a un breve corte y regresamos con más información. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas. Con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Gracias y continuamos con más información. Diputado, pues estábamos hablando sobre el proceso. ¿Podemos recordar en pocos minutos cómo ha sido este proceso de elección del Procurador de Derechos Humanos? ¿Cómo para empezar se conforma la comisión y luego cómo es que ha ido evolucionando este proceso a grandes rasgos, claro, en aras del tiempo? Trataré de hacer una apretadísima síntesis del proceso. En primer lugar, constitucionalmente, la Comisión de Derechos Humanos se conforma por uno de cada uno de los partidos políticos que alcanzaron una elección en el Congreso. De tal forma que en base a ello en el Congreso hay 14 partidos políticos y hay una bancada independiente. Esta bancada independiente no forma parte de la estructura de la comisión por no ser un partido político. De tal forma que hay 14 partidos políticos. De tal forma que los 14 integramos la comisión y el Pleno del Congreso elige a un presidente. En este caso recayó en mi persona como miembro del Frente Republicano Guatemalteco, que por 120 votos fui electo presidente de la comisión. Inmediatamente después se integra el resto de la comisión, que también es una comisión que se elige por votación del Pleno del Congreso, a uno por uno de los miembros, y se integró la comisión. Posteriormente a ello se integra la Junta Directiva por mayoría absoluta de la comisión. Se hizo la Junta Directiva para integrar al vicepresidente y al secretario, e inmediatamente después se convocó a través de los medios de comunicación a los profesionales y las profesionales interesadas en formar la terna de Procurador de Derechos Humanos para que dentro de un listado de requisitos de tipo legal y de tipo ético, profesional, académico y de proyección humana pudieran si llenaran los requisitos, presentarlos ante la comisión. Estos terminaron el día 31 de marzo, entregaron 20 profesionales esta papelería y se inició con el proceso que la Ley de Comisiones de Postulación establece en el sentido de requerir información a las diferentes instituciones para lograr empezar el análisis y la depuración de los expedientes para poder llegar al final a la terna. Se hizo esta actividad, se hicieron entrevistas públicas, se presentaron tachas de la sociedad civil, escuchamos a la sociedad civil que llegara a presentar sus planteamientos respecto a la visión que tienen de los derechos humanos, hicimos un foro de candidatos en un hotel capitalino para que los candidatos mejor punteados pudieran expresar y exponer sus puntos de vista respecto a la Procuraduría y hacer un debate entre ellos. Se pidió información a la CICIG respecto a los candidatos, porque el Congreso de la República quiere a una procuradora o a un procurador que no tenga vínculos con el crimen organizado, obviamente, ni con grupos oscuros que le quiten y le resten la legitimidad, la independencia y la imparcialidad y la objetividad en el momento de hacer sus resoluciones y de practicar el ser un magistrado de conciencia en el país. Se pidió información a la CICIG. Derivado de ello, se hizo un análisis final de expedientes y se sacaron, a través de una tabla de calificación y un perfil, se sacó la puntuación que de cada uno de los candidatos se tenía, y conforme la Ley de Comisiones de Postulación lo establece, se ordenó de mayor puntaje a menor puntaje para que fuera la Comisión de Derechos Humanos la que fuera votando de mayor a menor conforme considerara. Se habló respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a la honorabilidad de los candidatos y de las candidatas. Es un requisito constitucional y la comisión también se expresó en ello. Imagínense
¿Qué cosa más difícil que un diputado tiene que decir si un candidato o una candidata tienen o no honorabilidad? Es una situación muy difícil porque ¿quién es juez? ¿Quién es Dios? ¿Quién es mejor que otro? ¿Quién puede juzgarlo a usted o a quién puede juzgar usted? Entonces ha sido una situación muy fuerte que la Comisión de Derechos Humanos ha realizado, pero ha cumplido con todos los procedimientos. Y después de haber hecho esa manifestación sobre la honorabilidad o no de los candidatos, sacó la lista de los candidatos elegibles, los ordenó de mayor a menor, no por orden alfabético, e inició la votación. Y en esta votación, pues usted ya conoce el resultado, y los que nos escuchan y nos miran en este momento saben cuál es el resultado de la terna por votación de la mayoría de la comisión, y este trabajo permitió culminar con base al calendario el día domingo 6 de mayo, tomando y exaltando a consideración de ustedes de que se escuchó a la sociedad civil, se recibieron notificaciones, se recibieron cartas y se hizo todo un proceso de tal forma y tan transparente que nadie que quiso participar se quedó fuera del derecho y de la oportunidad de decir a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos cuáles eran sus puntos de vista, sus recomendaciones, sus sugerencias, sus puntos de vista para esta histórica elección que, repito, ha quedado inscrita en el Congreso de la República como una elección ejemplar que va a servir a otros comisionados de postulación de otras entidades para tomar el ejemplo que cuando se quieren hacer las cosas de forma transparente se pueden hacer y obtener resultados favorables y positivos para el país. Señor diputado, usted como presidente de la comisión, al ser electo cualquiera de los tres candidatos, ¿considera usted que habrán cambios? Mire, es una responsabilidad de los candidatos ya en el ejercicio del que resulta electo o electa, es una responsabilidad de este magistrado de conciencia electo que integrará la Procuraduría a partir del 20 de agosto. Será una responsabilidad de él hacer los cambios que la Procuraduría necesita, que grita la nación y que el Estado necesita. De tal manera que yo tengo la altísima expectativa que cualquiera de los tres que creo que tienen la capacidad, el profesionalismo, la idoneidad y la responsabilidad para asumir un cargo de esta naturaleza, que le hagan un viraje a la Procuraduría de tal manera que puedan dársele más agilidad, que pueda dársele una mejor transparencia, que puedan aplicar nuevos programas para que los niños y las niñas que, por ejemplo, han sido tan descuidadas en este tiempo por el Estado, pueda haber una Procuraduría para la niñez y la juventud, una Procuraduría para la adolescencia, para los grupos vulnerables. Y creo que el próximo procurador o procuradora, los tres tienen un compromiso en esa área, y creo que si dan ese gran paso, los derechos humanos fundamentales van a ser mejor y más respetados en el país, porque recuerden ustedes que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la propiedad, el desarrollo integral, y eso queda inerte, queda específico, intrínseco en los derechos humanos de las personas que tienen que respetarse para que en Guatemala haya paz, haya reconciliación y por ende haya un desarrollo. Diputado, y hablando de la terna final integrada por los abogados Alejandro Córdoba, Elizabeth Palencia y Jorge Eduardo de León Duque, ¿cómo explicamos que dos de los candidatos, la abogada Palencia y Córdoba, sean el 1 y 2 en la tabla de calificación, pero de León estaba en octavo? ¿Cómo explicamos eso? Porque pareciera no tener sentido para la población. Pues mire, lo que sucede es de que la ley es sabia. La ley es sabia porque permite a la sociedad civil fiscalizar este aspecto que usted está haciendo notar en este momento. Efectivamente, el candidato 1 y 2 han recibido mayoría de votos para ingresar, pero el candidato 3 al 7 no lo recibieron, hasta el candidato número 8, y eso es parte de la democracia, porque la ley no dice que usted tenga que votar por el que tuvo mayor porcentaje de votos. La ley dice que usted los tiene que ordenar, pero es decisión del que vota y responsabilidad del que vota por qué candidato va a votar. Pero entonces tenía sentido hacer esta tabla de calificación. Tiene sentido porque ¿No ahí sirve de nada? tiene sentido sí sirve. Tiene sentido porque usted le hace un ordenamiento lógico de qué candidatos durante el proceso han manifestado una mejor votación, o una mejor calificación. Pero no usted está responsabilizado de que ese candidato usted lo tenga que votar.
porque la responsabilidad no es de la calificación, la responsabilidad es del que vota y el que decide por quién va a votar. Pero insisto, no tiene objeto hacer la calificación. Tiene un objeto de ordenarlos de mayor a menor. Pero los pudieron haber ordenado Sí, automáticamente. pero como eso es una cuestión que está en la ley y se cumplió con la ley. Para usted sí debe ser así. Para mí, la ley de comisiones de postulación tiene que revisarse. Eso es lo que le puedo decir de esta experiencia. Porque creo que hay muchos vacíos, muchas lagunas y muchas situaciones que se prestan a la discrecionalidad, que creo que deben de salir de esa ley y que la ley sea más objetiva, más práctica y que se le pueda dar un mejor seguimiento. Gracias a todos los usuarios por estar siempre pendientes de nosotros y por mandarnos sus preguntas a través de Facebook y de Twitter. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Regresamos en Diálogo Libre y recibimos una pregunta del señor Mark Smith. ¿Se va a repetir la elección de la terna? No, la elección de la terna ya se realizó, ahora está en manos del Pleno del Congreso de la República la elección del procurador o procuradora, que tiene que ser electo con las 2/3 partes del número total de diputados, es decir, 105 votos, y la Corte de Constitucionalidad solo tiene pendiente de resolver la situación del licenciado Jorge Eduardo de León Duque, si confirma el amparo y lo vuelve en definitivo o si revoca el amparo provisional. Y en base a esa decisión que es de la Corte, el Congreso va a tomar una acción y una decisión fundamentada en esta resolución de la Corte. Mientras la Corte no se pronuncie y no resuelva sobre el particular, la elección está suspendida, pero en ningún caso se espera o se contempla que la elección de la terna tenga que repetirse, porque se ha hecho, como les he indicado, en base a la Constitución y a las leyes, se ha hecho de una forma clara, contundente y transparente, y no se pretende retroceder el proceso, sino dilucidar si el Pleno puede elegir entre los tres a uno de ellos, o la Corte diría otra cosa, pero es una resolución que es responsabilidad de ellos y que el Congreso está en la espera de esta decisión para dar el paso de la elección final del próximo procurador o procuradora de los derechos humanos. Diputado, sin embargo, hoy, por ejemplo, la Convergencia de Derechos Humanos hace una conferencia donde pide que se repita completa la elección de la terna. Aseguran que hay vicios en el proceso, pues hablan de una serie de factores, desde que el presidente o los diputados se hayan pronunciado que preferían a determinado candidato, hasta cuestionan también el labor de la comisión. ¿Qué responder a estos grupos, diputado? Lo que le dije hace un momento. Estos grupos de convergencia tienen sus intereses, tienen sus candidatos, tienen sus agendas, pero eso es respetable y ellos tienen el derecho de tener sus agendas y sus candidatos. Pero el Congreso de la República y la Comisión ha hecho una elección transparente e histórica y rechazo rotundamente los argumentos de que el proceso tuvo vicios de procedimiento. Es más, les exhorto a los señores de convergencia que públicamente me digan en qué se basan legalmente para indicar que hubo un solo vicio de procedimiento. Nosotros hemos hecho todos los procedimientos legales apegados a la ley. El cronograma de trabajo y el cronograma de actividades ha sido realizado en base a la ley. Por lo tanto, no existe una actividad ni una actitud de los miembros de la comisión que hayan viciado ese procedimiento. Lo rechazo rotundamente. Entonces, si existe algún vicio, ahí están las Cortes. Que vayan a las Cortes y que las Cortes resuelvan si la comisión actuó o no en base a derecho. Diputado, hoy el proceso de elección final está parado porque esperamos una resolución de la Corte. ¿Qué habla la ley respecto a este tema que tiene parado el proceso, el estar colegiado activo? ¿Debe estar un candidato activo, colegiado activo durante el proceso, o es hasta el momento de... Mire, la convocatoria establece
que los candidatos y las candidatas deben de tener una serie de requisitos. Entre estos requisitos está el que él tiene que ser en la convocatoria un colegiado activo. Y el candidato de León Duque presentó su constancia que era colegiado activo. Nosotros consultamos al Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor dijo que no había un candidato con sanciones ni con ningún inconveniente. Muy bien, nosotros cumplimos con lo que la ley indicaba. Si el candidato de León Duque posteriormente ya no pagó su cuota, es una responsabilidad de él, no es una responsabilidad de la comisión. Nosotros no somos colegio ni somos policías para andar cuidando que cada uno de los candidatos todos los días se comporte como debe de hacerlo. La comisión actuó y la comisión resolvió conforme a la ley. Ahora, ese impasse que usted está preguntando es la gran inquietud que la Corte tiene que resolver. Si él tenía que estar o no colegiado activo el día que fue electo. Eso es lo que va a resolver la Corte. Yo no le puedo dar una opinión porque no me corresponde a mí, sino a la Corte de Constitucionalidad resolver esa excelente pregunta. Si la Corte resuelve de que él no tenía que ser colegiado activo en el momento de la elección, pues vamos a pasar a elegir en las próximas horas. Si la Corte dijera de que él efectivamente tenía que ser colegiado activo y que por lo tanto toma tal decisión, en base a eso, entonces la comisión tendría que tomar una acción en base a esta resolución. Pero en este momento son solo especulaciones. Creo que lo sabio y lo conveniente es esperar que la Corte de Constitucionalidad resuelva para resolver en definitiva de parte del Pleno del Congreso la inquietud que usted plantea. Diputado, el partido al que usted pertenece, el FRG, es un partido cuyo máximo líder, el general Efraín Ríos Montt, tiene algunos señalamientos de violaciones a derechos humanos. Está de todos sabido en las Cortes de dilucidar si hubo o no tales violaciones. Además hay algunos exintegrantes del partido. ¿Qué garantía hay de que el partido y de tanta cosa que se ha hablado respecto a sus financistas no ha influido en la elección de esta terna? Me refiero exactamente al FRG. Fíjese que el FRG no tiene financistas. Quiero aclararle eso, porque usted dice que los financistas, ¿a qué financistas me habla usted? El FRG no tiene financistas, se financia con la deuda política y los diputados al Congreso, los alcaldes y los afiliados damos una pequeña cuota para mantener nuestro partido vigente, y lo hemos logrado por 25 años, el partido más longevo de la historia del país, de la historia reciente democrática, y me siento orgulloso hoy de ser el secretario general del Frente Republicano Guatemalteco. Respecto a lo que me pregunta el general Ríos Montt, el general Ríos Montt es el presidente honorario del partido. Es una persona a la cual le tengo el más absoluto respeto, admiración y cariño, porque sé que es un hombre de Estado, es un hombre que ha servido a la nación, y muchas personas a las cuales han sido beneficiadas o han sido como Estado beneficiados de esta acción de general Ríos Montt como hombre de Estado, muchas de ellas hoy hacen mutis de lo que le pasa. Pero yo, como secretario general y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quiero decirle que en nada afecta la labor que yo hago como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y en nada afecta la forma correcta como el partido se desenvuelve, sabiendo yo que el general Ríos Montt siempre ha sido un hombre apegado a la ley, apegado a derecho, y que es un hombre que respeta el Estado de Derecho y que respeta al país y que respeta a los ciudadanos. Yo me refería, tal vez, aclaro, no tanto a los financistas, sino a que se habla de la influencia del hermano del diputado López Villatoro, a quien se le cuestiona mucho, pero él no está en el partido. Entonces, solo es una especulación y un cuestionamiento y una descalificación que no obedece al partido y que tampoco le obedece a la persona. Son solo rumores, dimes, diretes, pero solo lo hacen, como le dije al principio, por el propósito de descalificar y de destruir, y no hacer patria, que es lo que nos hace falta todavía hacer. Señor diputado, tenemos varias preguntas en la web y nos pregunta Cristian Herrera. ¿Van a realizar una depuración en el personal de la PDH? Esa es una pregunta que tiene que resolver el próximo procurador. He escuchado de los 3 candidatos que lo van a hacer, ojalá que lo cumplan, y la Comisión de Derechos Humanos va a ser vigilante y fiscalizadora de que el próximo procurador o procuradora cumpla con su deber y que haga lo que se comprometió a realizar en la Procuraduría. Yo tengo un par de preguntas más y tal vez le condenso en una. ¿Considera correcto que muchas bancadas, que incluso el presidente haya dicho que se inclina hacia cierto aspirante, incluso que muchos hayan ido a cabildear, bueno, los 3 fueron a cabildear con las bancadas,
¿considera que esto es correcto? Porque no estaríamos hablando, como se dice ya entre pasillos en el Congreso, que ya llegarán todo hablado al momento de la elección. Mire, yo creo que los partidos políticos tienen una dinámica y tienen una realidad actual. Por lo tanto, los candidatos y la candidata están en su derecho de buscar a las demás bancadas y buscar el apoyo necesario para ser electo. ¿Quiénes son los que votan? Los diputados del Congreso y las diputadas. Entonces tienen que buscar el cabildeo necesario para que se consideren sus programas, sus proyectos, de tal forma que los diputados y las diputadas sepan si deben o no darle el apoyo en el pleno a un determinado candidato. ¿Y eso no es politizar la elección? Mire, ¿qué elección en el Congreso de la República no es política? Es que, ¿sabe qué? Eso es lo que pasa, que la población en general, trata de decirle al Congreso que no sea político, si el Congreso es eminentemente político, y no hay una sola decisión, y no hay solo una sola elección que no tenga un tinte político, porque los que deciden son los políticos. Entonces, no es posible decir a un diputado que no tome una decisión política, porque entonces deja la esencia de lo que es el Congreso y lo que es el diputado. Aun cuando el procurador es para defender los intereses de la población, no de los políticos. Pero no, esto es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que defienda los intereses de los políticos y otra cosa es que los políticos lo elijan. Y en este caso, le corresponde a los diputados al Congreso elegir al magistrado de conciencia. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir a un candidato que sea independiente y que no se ponga abajo a servicio o a lo que disponga un partido político o un grupo de políticos. Esas son otras cosas. Yo creo que el próximo procurador o procuradora tiene que tener el profundo compromiso de ser independiente, de tener la idoneidad necesaria y de trabajar en el fortalecimiento de los derechos humanos independientemente que él haya sido electo por políticos y que él haya tenido que buscar un cabildeo en el Congreso para obtener el puesto de procurador. Creo que es muchísimo más alta la responsabilidad al ser electo de cumplir en favor de los derechos humanos, y el tema político, en este caso partidario, tiene que pasar a un segundo, tercero, cuarto plano, porque ya no es la razón del procurador servir a los partidos, sino servir a la nación. Y eso es lo que tiene que cumplir, y la comisión va a velar porque la procuradora o el procurador cumplan con ese precepto. Pues muchas gracias, señor diputado, por habernos acompañado en este espacio de Diálogo Libre, que es nuestra primera emisión en Diálogo Libre. Muchísimas gracias a todos nuestros usuarios que nos estuvieron enviando pues muchas preguntas a través de Facebook y de Twitter. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos siempre en nuestras plataformas informativas en nuestro noticiero de las 19 horas.